¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Voy a dar unos 2 minutos más, a ver si se integra alguien más, para comenzar con la clase. Ok, está bien. Ujú. ¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo de la clase. Voy a tratar, igual como les mencionaba, hacerlo lo más dinámica posible. Y obviamente será a continuación de lo que vimos ayer. Igual yo creo que la clase va a tener la misma duración que les había mencionado ayer, o bueno, la misma duración que tuvo ayer. Y les recuerdo que la videollamada está siendo grabada, para los que a lo mejor, aunque hoy no me avisaron nada de por qué no se han conectado, tengan acceso a lo que viene siendo la clase, o al menos a los temas que se estuvieron viendo, ¿sí? Les recuerdo, jóvenes, que las tareas se van a estar entregando, por ejemplo, la que les dejé ayer es para el próximo miércoles. Nada más si les encargué, y que de hecho les hice un espacio ahí en Classroom, que ocupo que me suban las características de la cámara que van a manejar. Ya les mencionaba que puede ser el celular o puede ser una cámara compacta, o sea, no ocupo ni que gasten dinero ni que anden pidiendo prestado. A lo mejor para las actividades que se vayan a dejar de la clase va a ser algo sencillo de todos modos. Y como les mencionaba, la intención es que no salgan, al menos por la situación de la contingencia, pues al menos que las actividades que tengan en clase pues las puedan hacer fácilmente sin ningún problema en su casa, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También, si oyen que hay problemas con el audio o algo, coméntemelo para, yo irlo teniendo en cuenta, ¿sí? Está bien, profe. Sí, está bien. Está bien. Ok, jóvenes, bueno, el día de hoy voy a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Ya es un poquito el tema de la introducción, de lo que viene siendo sobre un poco sobre la fotografía.
Y bueno, les voy a mostrar lo que viene siendo la presentación, parte donde nos quedamos y otras cosas que voy a añadir el día de hoy, que tuvieron algunas dudas el día de ayer, o al menos para que se entienda un poquito más. Bueno, me mencionan si se ven en pantalla. Aquí. Ok, ¿se ve la imagen en pantalla? Sí. No. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ok, muy bien. Entonces, el día de ayer nos quedamos más o menos por este tema, lo que viene siendo que cada cámara fotográfica tiene configuraciones automáticas, ¿sí? Ya no importa que aunque aquí en pantalla ustedes están viendo lo que viene siendo una cámara profesional o semiprofesional, porque también hay cámaras más sencillas, la mayoría tiene lo que viene siendo este botón o esta ruedita con el dial de modos, ¿sí? En el cual cada uno ya tiene configuraciones predeterminadas en las cuales ya especifica si vas a hacer una fotografía de retrato, si vas a hacer una fotografía de paisaje, de macro, de deportes. De hecho, les recomiendo que en su celular le vayan dando una revisada a las configuraciones que tiene. Muchos, en las aplicaciones que ya vienen por default en su cámara, les permite cambiar del modo de fotografía. Muchas veces todos tenemos activado a lo mejor el automático, que ya el día de ayer les mencionaba que la cámara, lo que viene siendo el software principalmente, va a indicar cómo debería de ser la fotografía según lo que estés haciendo, dependiendo cómo estás enfocando, dependiendo la cantidad de luz, dependiendo qué es lo que tengan en ese momento a la vista, la cámara automáticamente acomoda lo que viene siendo los parámetros internos para poder tomar la fotografía, ¿sí? Hay algunos en el caso del celular que solamente te permite el modo automático, hay otros que te permiten en el modo manual, te permiten modificar algunas otras funciones o traen los modos de escena que son los que les mencionaba aquí, que prácticamente nos van a permitir estos modos de escena, ¿sí? Nos van a permitir lo que viene siendo una configuración ya predeterminada, ¿sí? Lo que viene siendo el modo manual, pues viene siendo la parte donde nosotros podemos modificar la velocidad a la cual se toma la fotografía, la velocidad a la que o el tiempo que dura abierto el obturador para que el sensor reciba la luz, etcétera, ¿sí? Entonces va a depender de qué es lo que se quiere hacer. Ayer mencionaba lo que viene siendo partes de la composición de un objetivo o una cámara, o un lente. Muchas veces las cámaras fotográficas, las semiprofesionales o profesionales, tienen lentes que se pueden cambiar, que ya ayer lo veíamos, que tienen diferente medida, 18 milímetros, 50 milímetros, 80 milímetros, 600 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Cada uno va a tener una función en particular. Pero en el caso de lo que viene siendo un celular, ya viene muy específico hasta qué milímetros tiene, ¿sí? O en lo que viene siendo una cámara compacta, en algunos casos pueden variar. Puede haber medidas, como en el caso del lente que viene aquí, que dice, ok, soy un lente zoom, porque aquí mismo se los menciona, de tipo Canon, y que obviamente va desde los 18 milímetros hasta los 55 milímetros, ¿sí? Pero también hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, el diafragma. El diafragma siempre lo vamos a encontrar en el objetivo o lente, que también se le llama, ¿sí? Que es prácticamente este diafragma se abre o se cierra dependiendo qué tanta cantidad de luz quieras que entre, ¿sí? Y normalmente va indicado por F2, F2.8, F4, F5.6 o hasta F22 o F32. Esto va a depender de cada uno de los lentes, cómo esté compuesto, cómo esté construido, etcétera, ¿sí? Y obviamente entre más abierto, como en el caso del F2, de hecho hay más abajo, hay 1.8, hay 1.4, pues ¿qué va a suponer? Que va a poder entrar todavía mayor cantidad de luz a través del lente, ¿sí? Y entre más cerrado, pues obviamente estamos diciéndole al lente que deje pasar la menor cantidad de luz, ¿sí?
Entonces, esto va a variar. Hay algo curioso que pasa en este sentido. Cuando está completamente abierto el lente, en este caso, el diafragma, está todo abierto, normalmente el enfoque se enfoca completamente a ciertos puntos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que veíamos aquí en este punto, ¿sí? En el retrato, si ustedes se dan cuenta, la persona está enfocada, pero lo que viene siendo aquí al fondo está desenfocado. Esto es porque el lente está abierto, en algunos casos está abierto demasiado y enfoca solamente a la persona en este caso, ¿sí? Si el objetivo, en este caso el lente, lo vamos cerrando poco a poco, por ejemplo, llegar hasta F16 o F22, normalmente entra menos cantidad de luz, pero también, ¿qué es lo que pasa? Enfoca completamente todo lo que esté a su alrededor, ¿sí? Que en este caso serviría para lo que vienen siendo fotos de paisajes. Si tú quieres tomar el paisaje de una montaña, de un cerro, etcétera, ¿sí? Pues obviamente ocupamos que enfoque completamente todo lo que estamos viendo, no solamente una parte, ¿sí? Quizás cuando ustedes han tomado fotografías a sus amigos, se han dado cuenta que si le presionas a la pantalla, ahí en ese punto donde tú le presionas, hace el enfoque. Normalmente es una de las características que tiene, pero como les decía, muchas cámaras ya en su software, como viene en modo automático, puede identificar qué tipo de fotografía también estás haciendo, ¿sí? Ahora, todos los lentes, ya sea de una cámara compacta o de lo que viene siendo una cámara semiprofesional o profesional, en los lentes viene la información de qué tipo de lente es. En este caso, los milímetros. Y en esta parte, no sé si alcanzan a ver poquito el cursor, viene indicado lo que es ¿qué tanto se puede abrir el diafragma? ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan aquí, dice 3.5 a 5.6. Ah, ok, significa lo siguiente, que cuando su lente está en 18 milímetros, ¿sí? Lo más que se va a poder abrir el diafragma es a 3.5, ¿sí? Que más o menos vendría siendo esto, ¿sí? Y cuando su lente esté en 55 milímetros, o sea, cuando ustedes apliquen el zoom, ¿qué va a pasar? Lo más que va a poder abrir el diafragma va a ser a 5.6. ¿Sí? Que viene siendo este punto. Ya de cerrar también va a depender. Hay algunos lentes que pueden cerrar F22, F30, etcétera, ¿sí? Pero normalmente a muchas personas les interesa qué tanto se puede abrir. ¿Por qué es importante en esto? Porque si vas a tomar una foto de noche, ¿sí? Pues entre más se abra, más vas a poder captar luz, ¿sí? Queda lo que les mencionaba el día de ayer, que un lente, lo que viene siendo este diafragma, funciona como el iris de nuestros ojos, ¿sí? Que normalmente, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros estamos a la luz, cuando normalmente recibimos mucho la luz del sol, por ejemplo, nuestra retina, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, ¿sí? Se va a cerrar principalmente y vamos a ver que apenas si se nota nuestra retina. Y cuando entramos a un lugar muy oscuro, ¿qué va a pasar? La retina se va a abrir más porque obviamente el ojo ocupa captar la mayor cantidad de luz. Si se han dado cuenta muchas veces cuando entran a un cuarto oscuro o entran a la calle y a lo mejor está muy oscuro, tardan un poquito en adaptarse sus ojos y de repente ya empiezan a ver un poco, no mucho obviamente, pero lo suficiente para ya empezar a distinguir cosas aunque estén en una zona que esté algo oscura, ¿sí? Y esto es ¿por qué? Porque obviamente como nuestros ojos están muy abiertos, nuestra retina está muy abierta, pues ¿qué está pasando? Está captando la mayor cantidad de luz posible. De hecho, si ustedes hacen un día que salgan al patio o vayan al cerro o algo y ven a las estrellas, conforme más tiempo queden viendo hacia las estrellas, por ejemplo, al cielo, van a darse cuenta que más van a empezar a notar las pequeñas estrellas. Obviamente lo de las estrellas va a depender de qué tanta contaminación lumínica hay alrededor. Si están en el centro de la ciudad, pues va a ser un poquito más difícil, pero si están en un pueblo o en la sierra, etcétera, va a ser un poco más fácil y entre más estén centrados a ver un solo punto, van a ver que van a capturar más luz y van a empezar a notar más detalles, ¿sí? Entonces un lente es prácticamente de la misma forma. En el caso de los celulares, pues obviamente esta información viene en donde, en la configuración de su cámara, normalmente ahí viene especificado más o menos de qué milímetros son. En los nuevos celulares que ya mencionaba ayer, como los que tienen 2, 3 lentes diferentes, normalmente les va a permitir
cambiar de ángulos, ¿sí? Ahora, otra parte importante viene siendo lo que es el obturador. Una cosa es el diafragma y otra es el obturador. El obturador es una cortinita que va pegada o que está cerca del sensor, pero en este caso ya estamos hablando del sensor de la cámara, ¿sí? En este caso voy a cambiar de pantalla. Permítanme. Ok, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve un video? Sí, sí se ve. Ok, voy a reproducir el video. En este caso, está centrado la imagen ¿en qué? En lo que viene siendo el obturador. Esta cortinita que vemos aquí viene siendo el obturador. Ahorita está en cámara lenta, pero prácticamente se ve en el momento que se baja y sale otra cortinilla por la parte de arriba que va a cerrar. Entonces, la velocidad o el tiempo que dure expuesto el sensor es la cantidad de luz que va a capturar en ese momento, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como obturador. También el día de ayer hablábamos de este espejo, ¿sí? Que este espejo mencionábamos que de qué nos iba a servir, que a través de este espejo entraba la luz que estaba captando el lente, ¿sí? Iba a rebotar, subir, y aquí arriba hay un prisma, que era el que nos iba a mostrar la imagen por el espacio o el orificio o el ocular que se le conoce de la cámara, ¿sí? Hay algunas cámaras nuevas que se le llama sin espejo, que normalmente no traen obviamente esta parte y todo lo vemos en la pantalla que tiene digital, como lo vemos en nuestro celular, ¿sí? Entonces prácticamente este es un obturador de una cámara con espejo. Les voy a mostrar otro. ¿Sí? Que en este caso va cambiando. Bueno, lo voy a volver a empezar. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo la velocidad a la que va. En este caso dice que prácticamente va a 1/1000. Es un segundo partido en 1000, ¿sí? Entonces es la velocidad en este caso que estuvo expuesto el sensor a la luz que entró por el lente. Igual les voy a mostrar otro video. Video of the different shutter modes for the Sony A7 real time. Now let's look at it at 960 frames per second. That's 1/40th speed. You see the front curtain comes down. Sí, en este video pues ustedes se pueden ir dando cuenta la velocidad a la cual se cierran las cortinillas, ¿sí? Eso viene siendo prácticamente el obturador y es muy importante al momento de tomar una fotografía. Por último, les voy a mostrar este último video porque siempre va a depender del tipo de cámara la velocidad que podemos alcanzar al momento de tomar una fotografía.
Sí, entonces en este caso, si vieron los diferentes videos que les mostré en este momento, cada uno de ellos muestra la velocidad que tiene un obturador. Como les menciono, el obturador es muy importante porque al momento de abrirse va a mostrar, el sensor va a captar la luz. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de esa situación. Hay obturadores que obviamente pueden estar mucho tiempo abierto, ¿sí? Y entre más tiempo esté expuesto el sensor a la luz, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a poder captar más información. Entre más información capte, más ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, cuando quieren tomar fotos a la Vía Láctea, normalmente se ocupa que el sensor esté más expuesto al cielo. ¿Para qué? Para capturar la mayor cantidad de luz y que se distingan las estrellas, se distinga la Vía Láctea, etcétera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le bajo la velocidad al obturador, en este caso, hago que tome la fotografía mucho más rápido, normalmente pues no voy a poder capturar las estrellas. En este caso, se ocuparía más bien, o sería en este caso usarlo para cuando vas a tomarle fotografías a alguien que va corriendo, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se quede completamente fijo. Entonces es muy importante el obturador dependiendo la velocidad que pueda tener. Igual ahorita lo vamos a ver eso en el triángulo de exposición que les mencionaba ayer. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? No, ninguna. Por el momento no. No, todavía ninguna. No, claro. Muy bien. Ok, jóvenes. Bueno, voy a continuar con el siguiente punto. Ahora, en esta imagen, en este caso, el compañero que está con su... Orlando, apaga tu micro. Yo no fui, güey. Ok, jóvenes. Aquí tenemos lo que viene siendo una cámara. Ayer ya veíamos lo que viene siendo los milímetros. O sea, cada lente va a tener diferentes milímetros en cuestión de su construcción. ¿Sí? 14 milímetros, 20 milímetros, hasta 400 milímetros. De hecho, ayer veíamos uno que era de 600 milímetros. ¿Sí? Cada uno, como les mencionaba, va a tener cierta función. Mencionábamos el día de ayer que lo que viene siendo la vista humana más o menos es igual a lo que vendría siendo el 50 milímetros, o sea, lo que estamos viendo, ¿sí? Ahora, estos milímetros también van de acuerdo a qué, a lo que viene siendo los grados o el ángulo de visión que cada uno de estos lentes tenga, ¿sí? Si el lente es de 14 milímetros, tiene un ángulo de visión de 140 milímetros, ¿sí? Ahora, si yo me voy a un lente que es de 400 milímetros, su ángulo de visión se reduce completamente, ¿sí? Entonces, tiene un ángulo de visión de 6 grados prácticamente. Entonces, cada uno, por eso les mencionaba, cada uno de estos lentes va a depender qué es lo que quieran fotografiar, qué es lo que quieran hacer. Normalmente, un lente de 20 o 35 milímetros normalmente me va a servir para qué, para fotografiar este paisaje, o lo que viene siendo 14 milímetros para fotografiar todo un paisaje o arquitectura, por ejemplo, o lo que viene siendo, ayer se me pasó mencionarles, pero había un lente que le llaman de ojo de pez, que normalmente ese se utiliza para arquitectura en muchas funciones. ¿Por qué? Porque por el ángulo que tiene, tú puedes estar en un cuarto muy pequeño, y puedes tomarle en una sola toma foto a todo el cuarto completamente, ¿sí? O al menos a la mayor ángulo posible. Entonces, y en este caso, un lente de 400 milímetros, pues normalmente se utiliza, que ayer les mencionaba, para fotografiar puntos lejanos como la luna, o algún deportista. Ya les mencionaba que en los estadios, si ustedes se han fijado cuando ven el fútbol o algún otro deporte, normalmente están los periodistas, pues desde las tribunas o algún espacio que les dan en específico, y pueden tomar fotografías como si estuvieran enfrente completamente del deportista. Pero esto es por el tipo de lente que tiene, que les permite que desde el lugar que están poder fotografiar sin ningún problema en este caso, ¿sí? Entonces cada uno va a tener una función específica, aunque obviamente eso no lo limita de que digan, bueno, si voy a tomar una foto de paisaje, a fuerzas ocupo un lente de 14 milímetros, o si se le voy a tomar una foto a la luna o a un deportista, uno de 400. No, obviamente se puede jugar con toda esta gama de diferentes lentes, pero es obviamente cosa de práctica.
¿sí? Ahora, el triángulo de exposición que les mencionaba, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, el triángulo de exposición indica que lo que viene siendo la velocidad de diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. El ISO aquí va referido a lo que viene siendo la sensibilidad del sensor. De hecho, pensé que había agregado una imagen aquí, pero... bueno, acá está de todos modos. Esta va a servir de todos modos. En la siguiente imagen, el triángulo de exposición les menciono que lo maneja por el obturador, el diafragma y el ISO, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con lo que viene siendo el obturador. Yo les mencionaba que es el tiempo que dura expuesto el sensor a la luz que está entrando a través del lente, ¿sí? Entonces, normalmente la velocidad promedio es 1/60. ¿Qué significa esto? Si ustedes se fijan aquí, estamos diciendo que es un segundo dividido en 60, ¿sí? Entonces, si yo dejo el lente, el sensor abierto un segundo, como aquí lo muestra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a durar un segundo capturando luz, ¿sí? Que normalmente se alcanzan a hacer este tipo de fotografías donde se ve el barrido, por ejemplo, cuando pasan los carros, ¿sí? O que ya les mencionaba cuando le toman fotos a la Vía Láctea, o que si le quieren tomar foto a un paisaje de noche, pues normalmente lo más recomendable es que dure más tiempo de exposición, ¿sí? En este caso, o sea, que esté abierto más el obturador para que el sensor capte la mayor cantidad de información. Obviamente, en el caso de los carros, ¿qué es lo que pasa? Pues siguen pasando los carros y es luz que el sensor sigue recibiendo y por eso se hacen este tipo de efectos, ¿sí? Normalmente en una cámara puedes tú programarle hasta 30 segundos, ¿sí? Automáticamente le puedes poner 30 segundos. Entonces, estamos diciéndole al lente que por 30 segundos empiece a recibir información, ¿sí? Y trae una función también algunas cámaras, tanto el celular, de hecho hay algunos celulares que sí te permiten controlar esta parte. Va a ser algo que también ocupo que revisen en sus celulares si va a tener esa función para ver las actividades que les voy a dejar, ¿sí? Entonces hay una función que le llaman bulbo en las cámaras, que en este caso significa que mientras tú tengas presionado el botón de la cámara, va a lo que viene siendo estar abierto el obturador. En el momento que tú lo sueltes, se va a cerrar. Esto funciona mucho cuando quieres durar más de 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 1 segundo, 15 segundos, un minuto, 2 minutos, 10 minutos, ¿sí? Hay cámaras que te permiten hacer eso. Maestro, ¿cómo dijo que se llamaba esa parte? Se me fue. Aquí en la parte de arriba lo menciona, es el obturador. Obturador. Ok. Entonces, en este caso, entre más tiempo le den, más cantidad de información, o sea, luz, va a capturar el sensor, ¿sí? Obviamente, esto funciona más cuando es de noche, principalmente. Porque en el día, si tú dejas mucho tiempo abierto, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la imagen te va a salir completamente blanca, ¿sí? Ahora, si estás en el día y hay mucha luz, ¿sí? Va a pasar lo mismo que decíamos con los ojos, pero en este caso, en el caso del sensor, si hay mucha luz, pues vas a tener que aumentar la velocidad del obturador. De hecho, puede llegar desde un segundo, como les mencionaba, hasta una velocidad de 1 segundo dividido en 4000, ¿sí? Prácticamente esa sería la velocidad que podría obtener en este caso el obturador para captar una fotografía. Entonces, obviamente va a depender de las condiciones de luz, va a depender de a qué le estés tomando fotografía. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente cuando tome la foto va a ser lo más rápido posible, ¿sí? O sea, va a ser en cuestión de milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, en ese momento, si ustedes se dan cuenta, en el caso de un corredor, de una moto, de cuando es un deportista, si va corriendo, pues es la forma en que pueden capturar la foto y que se vea la persona congelada, como en el caso de la imagen que se alcanza a ver aquí, ¿sí? Entonces, les menciono, en el caso de un celular, muchos celulares permiten controlar eso. En algunos otros, cuando están en automático, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes quieren tomar una foto de noche,
y se están moviendo, normalmente sus fotografías salen movidas porque como el software de la cámara detecta que hay poca luz, ¿qué es lo que dice? Bueno, ok, hay poca luz, el sensor tiene que estar más expuesto, ¿sí? Entonces, si hay poca luz, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que estar más expuesto, pero si ustedes se mueven, pues obviamente toda la luz que está capturando se mueve, ¿sí? Entonces es por eso que las fotografías les salen movidas, les salen barridas, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese caso? Si el celular no les permite cambiar a modo manual, pues ocuparían un trípode o un tripié para que la cámara no se mueva y obviamente el celular pueda tomar la fotografía sin ningún inconveniente. ¿Sí? Obviamente cuando las condiciones de luz son muy buenas, pues normalmente tú presionas la pantalla o el botoncito que tenga para tomar la fotografía y pues lo hace en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, es la forma en la que trabaja el obturador. Les digo, cambia mucho la forma de un celular o una cámara compacta, pero normalmente el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Ahora, voy a ir a la parte del diafragma. En el caso del diafragma es también importante porque si el diafragma está muy abierto, significa que va a entrar mucha luz, ¿sí? Entonces, si por ejemplo voy a tomar una fotografía en el día, y el diafragma está muy abierto, yo lo voy a tener que compensar ¿con qué? Con la velocidad de obturación, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si está muy abierto significa que va a entrar mucha luz, entonces tengo que dejar que sí entre mucha luz, pero en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces por eso es importante el triángulo de exposición, porque entre los tres se va componiendo la forma en que ustedes toman la foto. Les digo, esto normalmente lo utilizan cuando se trabaja de manera manual. Cuando está en manera automática, el software de las cámaras, pues normalmente se encarga de compensar todo eso a través de sus sensores, dependiendo cómo detecte la imagen, ¿sí? Entonces, volviendo a la imagen si ustedes, por ejemplo, cierran demasiado el diafragma, pero tienen una velocidad muy alta, ¿qué va a pasar? Va a decir, oye, vas a ver la imagen muy oscura. ¿Por qué? Porque estás dejando pasar muy poca luz, ¿sí? Pero la velocidad del sensor, pues está muy rápida. Entonces, entra muy poca luz y está muy rápida lo que viene siendo el sensor, el obturador, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Compensar. Si tú disminuyes lo que viene siendo el diafragma, o sea, que entre menos luz, pues tienes que compensarlo con el obturador, ¿sí? Entonces, si tienen menos, tienes que tener más expuesto el sensor a la cantidad de luz que está entrando para que obviamente la imagen sea lo más visible posible, ¿sí? Ahora, esos son dos puntos importantes que se van compensando. Por último, tenemos lo que viene siendo el ISO. El ISO es la sensibilidad, como aquí se los marca, que va a tener el sensor. El sensor normalmente está predefinido en 100, ¿sí? En un ISO 100. Entonces, tú puedes hacer que tenga más sensibilidad a la luz. Esto normalmente lo utilizamos cuando estamos tomando fotografías de noche, ¿sí? Cuando estamos tomando fotografías de noche y no queremos aumentar la velocidad del obturador, ¿sí? O sea, no queremos hacer que la tome muy lenta, queremos hacer que la tome muy rápida, pero lo compensas ¿con qué? Con el ISO. Y también lo debes de compensar ¿con qué? Con un diafragma más abierto. Entre más abierto posible, pues obviamente tienes que utilizar menos velocidad, pero lo puedes compensar con el ISO. El problema del ISO va a ser que entre más ISO le pongas, ¿sí? 3200, 4000, 5000, 9000, que hay algunas cámaras que llegan hasta eso, te va a empezar a meter ruido en la imagen, ¿sí? Posiblemente también en las fotos que a lo mejor alguna vez hayan tomado de noche, se han de haber dado cuenta de esa situación, de que salen puntitos en las fotos, ¿sí? Y eso normalmente es porque, como lo hizo automáticamente la cámara lo que hizo es, ok, te voy a hacer que tu foto se vea bien, bueno, se vea, pero obviamente lo compensa con el ISO y pues en este caso se llena de ruido la foto, ¿sí? En algunos no es muy notorio, pero en algunos puede ser que sí. En las cámaras profesionales, pues obviamente que una cámara te cueste 20,000, 30,000, 100,000 pesos, por ejemplo, pues no solamente es en la calidad de imagen, que también que te permite que el sensor pueda capturar más luminosidad y que, por ejemplo, tú puedes aumentar un ISO hasta 5000, por ejemplo,
y no tengas que preocuparte por el ruido. A diferencia de una cámara sencilla, de un celular, de una compacta o de una semiprofesional, que sí tienes que preocuparte poquito por el ISO, pero eso ya depende también de lo que quieras lograr con la fotografía. ¿Por qué les digo eso? Porque hay personas que se dedican a la fotografía y les gusta que tenga ruido su imagen, ¿sí? Entonces es un estilo o una técnica prácticamente que se está obteniendo en ese caso, ¿sí? Entonces, son algunas de las situaciones que se pueden dar. ¿Alguna duda hasta ahí? No, hasta ahorita no. Por el momento no. Ok, jóvenes. Continuando con el resto, entonces, les digo, esto sí es importante para que, obviamente, al momento de trabajar con las fotos, puedan compensar cada una de esas opciones. Igual les menciono, es importante que eso que les estoy mencionando lo verifiquen en su celular o la cámara que vayan a utilizar para irlo teniendo en cuenta cómo vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, hay algo más que tienen algunas cámaras, también su celular puede llegarlo a tener, que viene siendo lo que se le llama como exposímetro, ¿sí? De hecho, en las cámaras profesionales, como podemos ver aquí, normalmente aquí nos indica qué velocidad tiene, qué diafragma está abierto, el exposímetro y lo que viene siendo el ISO, ¿sí? Ahora, voy a hablar del exposímetro. El exposímetro te va a indicar qué tan expuesta o subexpuesta está tu foto, ¿sí? Cuando tiene una composición correcta de luz, o sea, tanto claridad como oscuridad, normalmente si alcanzan a ver aquí o aquí mismo, se debe de poner esta flechita en el cero, ¿sí? Quiere decir que tu fotografía está expuesta correctamente, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tu foto te marca en tu sensor o en tu exposímetro que está por debajo del cero, ya sea 1, 2 o hasta más, normalmente quiere decir que está subexpuesta, o sea que tu fotografía está muy oscura, ¿sí? Y si está del 0 hacia arriba, en valores positivos, en 1, en 2, normalmente va a decir que está sobreexpuesta, ¿sí? O sea que te está indicando que tiene mucha luz la imagen, entonces no te va a salir correctamente, pero también no quiere decir que todas las fotos deben de estar completamente en ese punto. Hay algunas que puede variar un poco. Igual con algunos programas se puede corregir esa situación. Igual la idea es que siempre tengan en cuenta qué es lo que van a hacer en su fotografía. ¿Para qué? Para que no tengan que utilizar Photoshop o algún otro programa. ¿Por qué? Porque cuando no es que esté prohibido, sino que si tú no te fijas en todos estos parámetros al momento de tomar tu fotografía, pues obviamente lo vas a tener que compensar con Photoshop, y en el Photoshop va a ser trabajo extra que tienes que hacer para compensar en estas situaciones, ¿sí? Entonces la idea es que entre mejor esté tu fotografía al momento de tomarla, menos tiempo le vas a invertir en el post procesado, ¿sí? Ahora, antes de pasar al siguiente tema, esto también muchos lo utilizan para hacer lo que vienen siendo fotografías HDR, o sea, de rango dinámico, creo que se le conoce. ¿Por qué? Porque normalmente utilizan 3 fotografías. 3 fotografías mezclándolas te va a crear una imagen HDR, ¿sí? Muchas cámaras ya traen esa función automático y tú ya te puedes dar cuenta cómo se ve una imagen. Si no recuerdan, igual voy a tratar de cambiar aquí. No sé si se alcanza a ver mi pantalla de nueva cuenta. Esto normalmente es la fotografía normal y lo que viene siendo el HDR, que en este caso, pues
tiene a sobresalir más lo que viene siendo los claros y los oscuros, y obtenemos este tipo de imagen. Y como les mencionaba, normalmente para ese tipo de imagen pues se utiliza tres imágenes, ¿sí? Una subexpuesta, otra sobreexpuesta y una imagen expuesta correctamente, que se mezclan ya sea a través de la misma cámara o utilizando Photoshop o algún otro programa que te permita mezclar las tres fotografías para obtener este resultado. Entonces, como les menciono, no siempre es que tenga que estar completamente equilibrado, sino que va a depender qué es lo que quieras obtener, ¿sí? Ahora, regresando a la presentación, en este caso ya hablaríamos de las técnicas, ya pasamos a ver algunos puntos importantes de la cámara. Entonces, pasando al siguiente punto, las técnicas de composición, ¿sí? Muchas veces hemos visto fotografías que nos llaman la atención, ¿sí? En las cuales tiene mucho que ver en cómo se toma la fotografía. Hay muchas técnicas de composición y no quiere decir que siempre las tengan que respetar, o hay reglas también que están las reglas específicas, sino que es necesario conocerlas. ¿Para qué? Para después poder jugar con ellas y obviamente tener una técnica en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está lo que viene siendo el encuadre, el punto de fuga, las líneas de horizonte o simplemente las líneas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del punto de fuga, pues buscamos puntos que te lleven la vista, porque prácticamente de eso se trata. Todo esto, lo que viene siendo estos edificios y los edificios que tenemos acá, nos permiten que la vista se fije en estos puntos. Entonces, a eso se le conoce como punto de fuga. Podemos verlo en una banqueta. Si ustedes se han fijado en el edificio, cuando entran al edificio U, cuando van por los pasillos, se crean esos tipos de puntos de fuga en el centro, al final del pasillo. Es cosa, bueno, y ahorita no vamos a regresar a la universidad, pero cuando volvamos el próximo semestre, esperemos todos, se fijen en esos puntos de fuga que se pueden crear en muchos espacios. Otro es puntos de fuga que también se pueden crear aquí, o también que se le llaman líneas, que en este caso tú vas siguiendo la línea de recorrido al momento de ver la fotografía. O sea, es una forma de llamar la atención e indicar por dónde se tiene que ir tu vista, ¿sí? También tenemos lo que viene siendo las de líneas de horizonte, que normalmente se trata de ¿qué? De que se verifique la línea de horizonte con respecto al cielo o lo que esté hacia abajo, ¿sí? Si por ejemplo la línea de horizonte está muy arriba, significa que en este caso lo que tú quieres que la persona vea, ¿sí? Es lo que está acá abajo, o sea, que se centre más en este punto. Aquí me faltó otra fotografía, pero si por ejemplo la línea de horizonte está más abajo, entonces significa que tú estás queriendo que la persona que va a ver la fotografía o tú mismo, se centre más en la parte de arriba de la imagen que se está tomando, ¿sí? Entonces es otro tipo de técnicas que se utilizan al momento de estar fotografiando paisajes. Principalmente esas se utilizan en paisajes, pero se pueden mezclar con otras técnicas. Ahora, una de las reglas muy conocidas es lo que viene siendo la regla de tercios, ¿sí? Que en este caso, si ustedes se han fijado en su celular, posiblemente en algunos celulares ya viene activo esta malla, ¿sí? Que en este caso, o si no, muchos celulares te permiten activar esa malla, en la cual, si ustedes se dan cuenta, está 1, 2, 3, 4 puntos, que son, se supone que en la regla de tercio, esos 4 puntos son los de más que pueden llamar más la atención en una fotografía. Si ustedes se dan cuenta, este punto está enfocado en lo que viene siendo el ojo. De hecho, algo que se me pasaba indicarles, cuando tomen fotografías a personas, siempre es recomendable, eso es una recomendación que dan en todos lados, de tomarle foto, de enfocar siempre a los ojos, independientemente de si es de cuerpo completo o simplemente se va a ver la cara en primer plano, ¿sí? Enfocar, es muy importante que enfoquen los ojos, ¿sí? Principalmente. Entonces, uno puede cambiar los puntos de la regla de tercios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está lo que viene siendo la ley de horizontes, en la cual tenemos este horizonte que era lo que les mencionaba. Nosotros nos estamos indicándole a la persona que se centre principalmente
en los animales que están ahí. Entonces a la persona le va a llamar la atención en ese punto, no tanto los árboles, sino lo que tenemos en este punto. Y a la vez se puede mezclar con la regla de tercios, porque si ustedes se dan cuenta, va en la misma línea, ¿sí?, que tenemos la regla de tercios. Estas dos líneas son estas mismas, ¿sí? Pero en este caso entraría como la ley de horizonte. Igual está lo que viene siendo la ley de perspectiva, que en este caso lo menciona, que es una forma de ¿qué? De crear una sensación tridimensional de la imagen que estás tomando, ¿sí? Y tenemos lo que viene siendo la ley de la mirada, que posiblemente muchas veces han visto fotografías de este estilo, ¿sí?, en la cual muy poco se ve de este lado, pero la mirada la fotografía está más abierta en este punto, indicando que la mirada se está centrando en algo que te puede llamar la atención. Obviamente no lo estás viendo, pero es una forma de crear una sensación, como ahí lo menciona, de continuidad. O sea, esto le estás dando una continuidad a la mirada de la persona. De hecho, esto no es recomendable, por ejemplo, que nada más lo tomes de este punto, porque se podría decir, se queda cortada la imagen, ¿sí? Entre otras técnicas, pues ya les mencionaba lo que viene siendo el HDR, ¿sí?, que normalmente es mezclar zonas claras y oscuras en una sola imagen, que normalmente si lo hacemos sin la función que viene por default en una cámara, porque en muchas cámaras ya lo hacen automático, es tomar 3 fotografías, una subexpuesta, una sobreexpuesta y una con el tono, con el color normal, neutro, ¿sí?, y mezclar las 3 para generar lo que viene siendo el rango dinámico. Ahora, hay otros tipos de efecto que viene siendo el efecto vela o de la exposición larga. Esto normalmente, ¿cómo se logra? Pues principalmente, ¿cómo se dice? Dejando el obturador más tiempo abierto, porque prácticamente esta es una caída de una cascada, ¿sí?, que normalmente, pues obviamente no se ve así. Entonces, ¿qué es lo que haces para tomar una fotografía de esa forma? Muy sencillo. Como es en el día, tienes que dejar mucho tiempo abierto el obturador, no 1 sobre 60, no 1 sobre 100, 1 sobre 200, sino que debería de ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, posiblemente, dependiendo qué tanta luz haya también en el lugar, ¿sí? Entonces, con la cantidad de información que está recibiendo en ese momento, pues se alcanza a tomar lo que viene siendo este efecto, se crea ese efecto que le conocen como efecto de vela, ¿sí? Obviamente... Profe, se le movió la pantalla. ¿No se ve la presentación? No. Por ahí habíamos empezado. Yo sí la veo. A ver. Yo tampoco la veo. Voy de nuevo. ¿Qué se veía? Parecía que Lupita estaba presentando. Yo tampoco lo veo. Pero no, ya no se ve. Es Pero que sí la estaba viendo. Es que la debe presionado y por eso se cambió. A ver. Va de nuevo. ¿Ahí ya se ve? Sí. Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces, en este caso, les decía del efecto de vela. Entonces, tienes que dejar mucho tiempo abierto lo que viene siendo el obturador, ¿sí? 1 segundo, 2 segundos posiblemente. Y en este caso también juega una función importante el diafragma. ¿Por qué? Porque en este caso, como se supone que es una foto en el día, no puedes tener abierto mucho el diafragma. Tienes que cerrarlo. Entonces, tienes que hacer que entre menos luz, pero que esté más abierto el sensor para que dé ese efecto, ¿sí? Otro de los efectos es la exposición múltiple, que en este caso son 2 fotografías. Muchas cámaras te permiten hacer eso, pero normalmente si tu cámara no te permite hacer mezclar 2 imágenes, pues normalmente lo que tienes que hacer es hacerlo con Photoshop, ¿sí? Que sería una opción. El efecto congelado, por ejemplo, del niño que está brincando sobre el charco, pues la idea es que se congele completamente el agua, o sea, que se cansen a notar las gotas. ¿Cuántas veces no han visto fotografías de una gota cayendo y se ve cómo rebota en el resto del agua, y se queda completamente detenida, la puedes ver completamente definida? Y eso es ¿por qué? Porque en este caso el diafragma está más abierto, y la velocidad de obturación está sobre 1 sobre 1000 o 1 sobre 2000, ¿sí? O sea, la toma en cuestión de milésimas de segundo, entonces alcanza a congelar todo completamente,
¿sí? En el caso del barrido, pues es otra de técnica en la cual, como ahí menciona, dice, logra que un elemento en movimiento aparezca nítido y que lo que tendremos movido será todo lo que aparece alrededor de nuestro centro de interés, ¿sí? Que en este caso, pues obviamente se tiene que jugar con lo que viene siendo la velocidad de obturación para que el resto se vea movido y pues esto nada más se vea completamente fijo, ¿sí? Y el golpe de zoom, pues en este caso, para hacer ese golpe de zoom, que prácticamente se ve un poquito enfocado esto y el resto se ve como con movimiento, esto ocupamos un lente que obviamente sea de zoom, que en el caso cuando en el momento que estás tomando la fotografía, hagas que se mueva el zoom de la cámara y pues obviamente se crea este efecto, que es otra técnica disponible, ¿sí? Y obviamente otras técnicas que se conocen pues viene siendo la fotografía de paisaje, que volvemos a ver que dentro de la fotografía de paisaje pues entra lo que viene siendo las de larga exposición para crear el efecto de vela en lo que viene siendo ríos, cascadas, etcétera, ¿sí? Los que viene siendo la regla de tercios al momento de indicar los puntos más sobresalientes en una fotografía, principalmente aquí, perdón, principalmente aquí donde está el captubs, o el punto de fuga, que era lo que les mencionaba, también en una calle, las líneas que hay en la calle te pueden ayudar a crear el efecto de punto de fuga, o la ley de horizonte, que en este caso era lo que les mencionaba, prácticamente estás indicándole al usuario que tenga más atención en el cielo que en lo que está aquí abajo, ¿sí? Maestro, es algo así como eso de la fotografía, viene siendo más o menos como para hacer dibujos. Porque yo me acuerdo cuando estudié dibujo, veíamos el punto de fuga, el horizonte, o sea, más o menos se parecen. Ah, sí, de hecho, muchas de estas técnicas van con respecto al dibujo. De hecho, en eso sí es muy correcto. Lo que es el punto de fuga es lo más común que encontramos al momento. Si alguien ha ido a clases de dibujo o en alguna vez ha visto sobre el dibujo, es muy importante, por ejemplo, el punto de fuga, lo que viene siendo el otro técnica se me olvidó, pero muchas de estas técnicas vienen desde la pintura, ¿sí? Desde cuando se hacían las pinturas, lo que viene siendo hace 500 años, 600, 700 años, muchas de esas pinturas que nosotros hemos visto que son importantes, que son de Da Vinci, que principalmente quedaban muchos de los pintores que manejaban estas técnicas, todas de este tipo de técnicas se fueron reflejando a la fotografía. ¿Por qué? Porque obviamente hasta cierto punto la fotografía vino a sustituir la pintura. Recuerden que en aquellos tiempos la única forma de tener una imagen de algo era a través de la pintura. Cuando apareció la fotografía, uno de los usos que les fueron dando algunas personas, pues obviamente era decir que pues se podría crear arte. O sea, como en una pintura se podría hacer igual en una fotografía. Y en este caso es respetando mismas técnicas que se utilizan en la pintura con respecto a lo que viene siendo punto de fuga, ley del horizonte, regla de tercios, lo que viene siendo... Ahí hay otro punto, pero no recuerdo. Pero igual, de hecho, hasta cuando ven ustedes una película, muchas películas tienen todas estas técnicas al momento de cada una de las escenas. Por eso hay escenas que tú te puedes dar cuenta que te llaman más la atención o le dan un poco más de dramatismo a la escena por este tipo de técnicas. Entonces, mucho depende qué es lo que se esté haciendo. Y pues obviamente tenemos lo que viene siendo fotografía de arquitectura, que también en la fotografía de arquitectura pues entra lo que viene siendo la regla de tercios, en este caso puede entrar lo que viene siendo el rango dinámico o HDR, ¿sí? Fotografías a contraluz, perspectiva, por ejemplo, o también entraría aquí lo que viene siendo punto de fuga, viene lo que viene siendo ley del horizonte. Entonces, obviamente con respecto a la arquitectura que tengamos en un lugar en específico, ¿sí? Que normalmente se puede utilizar los edificios, las calles, etcétera, ¿sí? Tenemos también lo que es la fotografía de retrato, que es otra de las áreas, en las cuales en la fotografía de retrato, pues obviamente ya estamos fotografiando personas, ¿sí? Ya no son objetos, ya no son ríos, ya no son arquitecturas, sino que estamos enfocando a las personas. Entonces, cuando se toma una fotografía, hay diferentes ángulos, ¿sí?
El más común que normalmente siempre manejamos nosotros cuando nos tomamos fotos con amigos, pues es el ángulo frontal, ¿sí? Cuando a veces nosotros nos tomamos la fotografía, pues a veces utilizamos el ángulo de picada, que normalmente la tomamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Y el contrapicada, que normalmente estas tres son las más utilizadas, ¿sí? Que obviamente cambia la forma en la que se va a ver la fotografía. Y está el ángulo cenital, que normalmente ahorita el ángulo cenital se utiliza más en fotografía con drones. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde arriba, ¿sí? Y el ángulo nadir es un poquito, también se utiliza menos, y pues obviamente la persona tiene que estar completamente abajo de la otra, para tomar esa fotografía, ¿sí? Y en algunas fotografías se maneja lo que viene siendo los planos de la toma, lo que viene siendo el primer plano que enfoca completamente la cara de la persona, el plano medio que enfoca lo que viene siendo de la cintura, ¿sí? El plano americano que es arriba de las rodillas, no es sobre las rodillas, sino poquito más arriba de las rodillas, y obviamente el plano general. Cuando se toman fotografías de retrato, es muy recomendable que nunca mutilen a la persona. ¿A qué me refiero con no mutilarla? Que cuando tomen, dependiendo del tipo de plano que estén utilizando, no cortarle la mano, o sea, que una mano sí se vea completa y la otra se vea mocha, a la mitad, o completamente no se vea la mano, o en las rodillas, que era lo que les mencionaba, que no se vea, por ejemplo, cortado en esta parte de aquí abajo de las rodillas o a media rodilla, sino que el corte sea poquito arriba de la rodilla, porque normalmente, o al menos en lo que viene siendo las técnicas, pues lo recomendable es eso, o sea, que no se vea mutilado, digamos. Tú puedes decir, bueno, se ve bien mi foto, a mí me gusta así, y eso es muy aceptable, pero digamos, eso ya va a depender de si la estás utilizando para promocionar algún producto, por ejemplo, pues a lo mejor ya no se va a ver muy bonito que estás promocionando un producto y la modelo se ve con una mano mocha, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante a veces estos puntos. Cuando es una fotografía para una persona o para ustedes, pues a lo mejor se puede pasar de largo, pero como les menciono, muchas veces sí puede llamar la atención en el sentido de que no guste, ¿sí? O sea, que no le guste a alguien ese tipo de fotografía. Y obviamente, pues se pueden crear diferentes efectos, lo que viene siendo exposición múltiple, como lo que podemos ver aquí, o sea, en las técnicas dentro de la fotografía de personas, barridos, golpe de zoom, que era lo que veíamos, o congelar completamente una persona cuando saltan, que eso es muy clásico ver las fotografías en la playa. Entonces, estas son algunas de las técnicas, digamos, hay más algunas otras técnicas que se pueden manejar, pero estas son de las principales. También hay obviamente otras áreas de fotografía. Ahorita hablamos de fotografía de retrato, fotografía de arquitectura, fotografía de paisaje, ¿sí? Pero también hay fotografía periodística, fotografía médica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay distintas áreas que ustedes pueden ir encontrando con respecto a la fotografía y que les puede interesar. Y como les menciono, cada una tiene una técnica diferente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Por lo que no. Todo bien, pastor. ¿Seguros? Sí. Ahorita no. Sí. Ok, entonces eso es principalmente de la introducción que quería ver con ustedes, o sea, lo que viene siendo los puntos importantes. Como les menciono, no es necesario que tengan una cámara profesional para decir, yo ocupo una cámara profesional para una fotografía. Les vuelvo a mencionar, primeramente es entender las técnicas. Yo más o menos las sé, no todas, obviamente todavía no las controlo, también a mí me falta mucha práctica para eso, pero normalmente es la idea que puedan trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque conforme lo van conociendo, ustedes pueden tomar buenas fotografías con su celular. Obviamente, muchas veces les han salido buenas fotografías y a veces, ya sea porque obviamente se van dando cuenta de cosas que ahorita les acabo de mencionar y que a lo mejor en ese momento ustedes las entendieron porque cuando tomaron alguna fotografía, porque les llamó la atención cómo quedó,
¿sí? Y muchas veces son técnicas que ya existen, o sea, pero nos vamos dando cuenta cómo es que funcionan y cómo podemos ir mejorando la foto. Les digo, ustedes lo pueden utilizar como hobby, lo pueden utilizar para lo mismo que están viendo en la carrera, se puede utilizar pues que obviamente la fotografía salga correctamente. Y como les menciono, puede ser con su celular. Yo conozco personas que se dedican completamente a tomar sus fotos y se ven muy profesionales y las hacen con el celular, las hacen con cámaras compactas. Tenía un amigo que era fotógrafo, ahorita se dedica a otra cosa, pero un tiempo estuvo trabajando con una cámara compacta y le salían muy bien las fotografías. Entonces es muy importante, mientras tú conozcas todo eso, no importa que tengas una cámara súper profesional, si no la sabes manejar, si no sabes de esto, pues obviamente las fotografías, aunque se vean de muy buena calidad, no te van a servir igual, ¿sí? Y ahora, si algún día a alguien le llama la atención y se compra una cámara, siempre una recomendación es que inviertan en lentes o en objetivos que se les conoce, ¿sí? Porque tú puedes comprar una cámara de 20,000, 50,000 pesos, por ejemplo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Las cámaras, lo que es el cuerpo de la cámara, se llegan a devaluar, ¿sí? Pero los lentes, los objetivos normalmente no. Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy, si en algún momento llegan a comprar alguna cámara de esas o ya tiene alguien una de ese tipo, es que los lentes los compren, compren más en lentes que en cámara. Y obviamente lentes que se puedan adaptar en otras cámaras, porque normalmente hay lentes que son compatibles con muchas cámaras, desde cámaras básicas hasta cámaras ya completamente profesionales. Entonces, los lentes normalmente no se devalúan tanto a como se devalúa una cámara fotográfica. Además de que una cámara fotográfica profesional o semiprofesional también tiene un desgaste. ¿En dónde tiene el desgaste? En el obturador principalmente. Si ustedes se fijan en los videos que les mostré hace rato, tiene un movimiento mecánico, ¿sí? Imagínense que eso lo hace en cuestión de milésimas de segundo. Entonces, hay cámaras que te permiten tomar no solamente una foto por segundo, hay cámaras que te permiten tomar 10 fotos por segundo, 60 fotos por segundo, 100 fotos por segundo, que son cámaras ya más profesionales. Entonces, imagínense la velocidad que tiene que tener ese obturador para que cada vez que toma la fotografía, estarlo haciendo. Entonces, muchas se van desgastando de ese punto, algunos se desgastan del sensor, etcétera. Entonces, eso les va haciendo perder calidad de la imagen y que obviamente la cámara con el tiempo valga menos. Y el lente, normalmente si los lentes los cuidas bien, no se te quebran, no se te dañan, se te golpean, pues el lente normalmente tú lo puedes vender y casi lo puedes vender en el mismo precio que te costó. Hay lentes muy sencillos que obviamente el diafragma abre muy poco, y te cuestan 1,000, 2,000 pesos, por ejemplo, y lentes que puede abrir el diafragma, a 1.4, por ejemplo, lo más abierto que puede estar, y te cuestan hasta 50,000 pesos un lente. Pero como les menciono, esto ya es para personas que se dedican profesionalmente a eso y que obviamente le reditúan. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado de fotógrafos en Outland o en su región que cobran por una sesión fotográfica 5,000, 6,000 pesos, o por una sesión de una boda o de un evento hasta 20,000, 30,000, 40,000 pesos? Entonces obviamente se compensa lo que estás haciendo con el trabajo que estás entregando, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Ninguna por el momento. Ninguna. Ok, por último, les iba a mencionar, ayer les mencioné algunas páginas, que les digo, ocupamos cultura visual, o sea, si quieres crear buenas fotografías, para poder simular algunas o irlas aprendiendo. O sea, cuántas veces a lo mejor vimos alguna foto y dijimos, ay, ¿cómo se podrá tomar una foto de esas? ¿Sí? Entonces, uno puede tener cultura visual al momento de, no sé si ven mi pantalla, que estoy en Facebook, por ejemplo. ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces, ustedes pueden ver, hay grupos de fotografía,
como en este caso, si no se quieren ir a 500 píxeles o a 1x, etcétera, pues hay diferentes grupos en Facebook que ustedes los pueden aprovechar, algunos con buenas fotos, otros que apenas van empezando y que aquí les pueden ir dando recomendaciones en cuestión de fotografías. Puede decir, bueno, a mí no me gusta esta foto, ¿qué le podría mejorar? ¿Qué le podría hacer? ¿Sí? En algunos otros casos hay fotografías como en este punto, en algunos sí te mencionan las características, ya van platicando, puedes compartir, ya te pueden decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, puedes cambiarle esto, otro. En algunos, como en este caso, por día hay temas, entonces se pueden hacer retos de que digas, bueno, puedo hacer un reto de cada uno de estos de cada día, que una foto de un rincón de la ciudad, de un instrumento musical, de iglesias, de gotas, etcétera, ¿sí? Entonces ellos ya se van enfocando en qué, en estar tomando fotografías y las van premiando, o sea, no les van a dar un premio como tal, pero les dan un reconocimiento de dicha fotografía, ¿sí? Como se pueden dar cuenta. Entonces hay diferentes grupos así en Facebook que les puede también servir para qué, para que ustedes vayan dándole una vuelta, revisen, además recuerden que tienen una tarea que pues posiblemente esto les pueda servir, pero sí es importante. Bueno, aquí ya les metí un Photoshop, pero como les menciono pueden había uno aquí, pero bueno, en algunos casos les muestran el antes y el después de una fotografía. O por ejemplo de las galletitas, que se ven las galletitas cayendo o flotando, no sé, dependiendo de la perspectiva. Y aquí está el escenario completamente de la foto. Si se fijan, está utilizando lo que viene siendo, creo que es unicel. Tiene un fondo negro simplemente, las galletas están colgando por un hilo, hay una botella que ayuda a controlar la luz, ¿sí? No ocupas, queda lo que les mencionaba, no ocupan comprar equipo especial para poder lograr una fotografía, ¿sí? Y esto también lo pueden hacer con el celular y obviamente los hilos, pues ¿con qué lo quitas? Ya lo quitas con Photoshop, que de hecho, al menos hasta lo básico que vimos de Photoshop, pues eso prácticamente lo pueden hacer sin ningún problema. Si se fijan, queda lo que les mencionaba. Ustedes pueden tomar fotografías en su propia casa, de personas que viven ahí, de objetos que tienen ahí. Entonces, queda lo que les mencionaba. La idea de las tareas que les voy a estar dejando es que no, al menos en mi clase, no salgan para hacer estas prácticas. Como les digo, van a encontrar de todo. Ahí ya depende de cada quien cómo lo vea. Entonces, ¿dudas hasta ahorita, jóvenes? No, profe. No, ninguna. No, ninguna. Ok, jóvenes. Bueno, si no tienen duda, pregunta o comentario, voy a la parte triste. Voy a dejarles una tarea en el Classroom. Esta obviamente les recuerdo, va a ser para el próximo jueves. Les voy a dejar 5 videos complementarios a todo lo que yo les estoy informando, ¿sí? Con base a esos 5 videos, me van a hacer un documento, un reporte de lo más importante que lograron capturar de lo que estuvieron viendo. Ocupo que sea con cada uno personal para identificar si estuvieron trabajando con los videos que les mandé. Son 6 videos en total, ¿sí? Entonces son videos cortos de 10-15 minutos, pero de puntos y técnicas importantes al momento de tomar una fotografía, ¿va? ¿Reporte de qué o de lo que sea? El reporte va a ser con respecto a los 6 videos que les voy a mandar ahí mismo en el Classroom. Ok. ¿Sí? Entonces con detallar lo que aprendimos o lo que vimos, Es con correcto. eso Ajá. basta, ¿no? Sí, de los puntos más importantes y una conclusión con respecto a lo que hayan visto, ¿sí? ¿Escrito? Ok. Lo van a hacer en Word, pero sí ocupo que sea Ok. que tenga originalidad. ¿Qué me refiero? No quiero que se vayan a estar pasando de trabajo, sino las próximas, si noto eso, las próximas sí van a tener que ser escritas y que le tomen foto. Ok, está bien, profe. ¿Cuartillas no hay límite? Mínimo una cuartilla. Ok. ¿Alguna otra duda? Ay, No. aquí ya digo muchas cosas.
Bueno, jóvenes, si no hay duda, pregunta o comentario, pues creo que por el día de hoy sería todo. Estén pendientes de todos modos en el grupo. Quiero, les digo, que no se les pase mandarme las características de su cámara a más tardar mañana. De hecho, ahí les puse en el Classroom que tienen a más tardar mañana para que me digan, sobre eso, para yo ya hacer las actividades de la siguiente semana. ¿Sale? Entonces los veo o les escucho la próxima semana. Cuídense mucho y que pasen buenas noches. Gracias, profe, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.